Buenas tardes a todos. Primero de todo, pues bueno, agradecerles la asistencia a todas aquellas personas que están asistiendo en la tarde de hoy, que se han inscrito ya sea a través de la corredora de Chile, la SAT de Perú, la fiduciaria de Colombia. Mi nombre es Iván Chili. Para los que no me conocen, soy el responsable para Latinoamérica de Renta 4 Banco y a su vez también estoy ejerciendo de gerente en la fiduciaria en Colombia. Pues la mayoría de ustedes ya sabrán que pues este mes lo estamos dedicando al análisis técnico y la semana pasada dimos una charla de análisis técnico básico en los que estuvimos hablando un poco de cuál es la filosofía que subyace con el análisis técnico, el chartismo, osciladores e indicadores. Luego vimos algo de Elliott y Fibonacci y algo de gestión monetaria. En la jornada de hoy veremos un sistema de trading completo, es probablemente el sistema más famoso del mundo, que es el sistema de las tortugas, y recordarles que el próximo jueves a las 8 de la mañana de Lima o de Bogotá y a las 9 de Santiago, o de Chile, tendremos a Eduardo Faos con nosotros, que dará una conferencia sobre las perspectivas del mercado con una óptica de análisis técnico, ¿no? Eduardo pues lleva muchísimos años trabajando ya para el banco como analista técnico y seguro que su charla será de gran interés, ¿no? Entonces, arrancamos con la jornada de hoy, si les parece. Y vayamos viendo un poco. O sea, la idea del día de hoy es, igual que la semana pasada, pues la intención era que todas aquellas personas que se están aproximando al mercado financiero pues tuvieran capacidad de comprender mejor el comportamiento de las bolsas. La idea de hoy es que veamos un sistema de análisis técnico. No porque estemos recomendando este sistema, sino para daros ideas para aquellos que quieran ir un poco más allá del análisis gráfico y quieran ya diseñar un sistema de trading, pues vean cómo funciona uno que es bien popular y aún resulta vigente. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hizo tan popular el sistema de las tortugas? Bueno, se hizo famoso tras una entrevista a Richard Dennis en The Market Wizards, un libro que recomendábamos la semana pasada, en el que explicaba un poquito la historia por la que surgió el tema de las tortugas, ¿no? Y esto viene de pues, una conversación que tuvo Richard Dennis con Bill Eckhart, en el que Richard defendía que los traders se hacían y Bill Eckhart lo que decía es que los traders nacían, que necesitabas tener unas cualidades genéticas o unas aptitudes para triunfar en el mundo del trading, y Richard Dennis lo que defendía es que realmente pues si a una persona la formas y le explicas una metodología y es capaz luego de seguirla, pues todo el mundo puede tener éxito en la operativa en bolsa, ¿no? Entonces, como bueno, no se ponían de acuerdo, Richard al final decidió publicar un anuncio en el Barron's, el Wall Street Journal y el New York Times, donde ofrecían unas plazas para incorporarse como traders, ¿no? Recibieron, bueno, dado que Richard Dennis pues probablemente en los 80s era uno de los traders más famosos que había, recibieron más de 1000 hojas de vida, entrevistaron a 80 personas y finalmente seleccionaron a 10 más 3 amigos de Richard Dennis, ¿no? La gracia un poco es que de las 10 personas, como lo que querían era demostrar que no necesitabas tener una actitud concreta para poder triunfar en el mundo del trading, pues seleccionaron una ama de casa, un ingeniero, un profesor. Los perfiles eran muy variopintos para pues un poquito soportar el argumento de Richard Dennis, ¿no? Esto sucedió a finales del año 83, ya ha llovido bastante desde entonces. Entrenaron a los traders durante 2 semanas y empezaron a operar a inicios del 84, y a cada uno, en función de cómo les fuera el entrenamiento, les dieron una cantidad distinta de dinero, ¿no? Entre $500.000 de la época o $2 millones. El resultado que obtuvieron
pues las tortugas, que es como lo denominó Richard Dennis, fue un 80% de rentabilidad anualizada durante 4 años consecutivos. ¿Por qué los llamaron tortugas? Porque, bueno, pues Richard Dennis estuvo, antes de hacer esta apuesta, en Singapur y dijo, bueno, yo voy a crear traders como en Singapur crían tortugas, ¿no? Y de ahí el nombre de tortugas, ¿no? Bueno, pasado el experimento, pues bueno, pues Richard Dennis pues demostró que se puede enseñar a especular y no se necesitan unas cualidades innatas para ello. ¿Por qué dura 4 años el experimento? Pues bueno, pues curiosamente un día las tortugas llegan a trabajar y les dicen que no se puede operar porque Richard Dennis se ha arruinado con la operativa que estaba haciendo, ¿no? Entonces, resulta que al final el maestro fue el que no siguió las normas que luego explicaremos y eso lo llevó a tener que suspender la operativa. Entonces, ¿qué es lo que debe contener un sistema completo de especulación? Pues el sistema preferiblemente tiene que determinar antes en qué mercados vamos a operar. Normalmente la gente pues está acostumbrada a operar en solo un mercado, pues normalmente la mayoría de clientes pues trabajan en uno o dos. Pues, por ejemplo, en Chile pues muchos clientes trabajan en el IPSA y luego trabajan en el Nasdaq, pero solo hacen renta variable. Lo que defendía un poco Richard Dennis es que hay que aprovechar el momento en que hay en diferentes mercados porque eso pues te permite tener muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema que llamaríamos tendencial. Entonces, los sistemas tendenciales suelen ser muy rentables cuando hay una tendencia sólida definida, pero generan muchas operaciones consecutivas de pérdidas cuando el mercado entra en un movimiento lateral. Entonces, si yo estoy operando en mercados completamente descorrelacionados, como puede ser el oro y la renta variable o luego la renta fija, eso me permite tener más oportunidades de capturar tendencias. Si solo estoy operando en renta variable, aunque esté operando en Nueva York, en Europa y en Latinoamérica, realmente pues estos mercados suelen tener una correlación más alta y el nivel de oportunidades que puedo lograr pues suele ser menor, ¿no? Entonces, una de las principales temas que tiene este sistema es que el número de mercados que incluye es muy amplio y eso genera pues muchas más oportunidades, como comentaba. Luego, un sistema tiene que determinar cuándo se debe entrar a comprar o vender. O sea, recordemos que una posición compradora también se denomina una posición larga y una posición vendedora también se suele denominar una posición corta. Entonces, el sistema te tiene que determinar cuándo voy a entrar largo o cuándo voy a entrar corto en el mercado. Entonces, si yo estoy operando, porque este sistema es de derivados, son futuros, si yo estoy operando con futuros, recordemos que yo puedo tener una posición neta corta, que quiere decir que yo puedo vender algo sin tenerlo con el objetivo de recomprarlo más adelante y obtener una plusvalía. Entonces, vendo, por ejemplo, el SP a 4.000 puntos y si lo recompro a 3.900, pues he ganado 100 puntos. No hace falta que tenga el activo anteriormente. Y eso también me permite muchísima más flexibilidad que el long only, ¿no? El operar solo comprado, como suele hacerse con las acciones, ¿no? Luego el sistema lo que me tiene que tener es un sistema de stops, como voy a limitar las pérdidas que pueda incurrir por mi operativa para no acabar en ruina. Luego necesito tener determinado cuándo voy a salir. O sea, una cosa es salir porque estoy limitando mis pérdidas y otra cosa es vender porque estoy cerrando una posición ganadora, ¿no? Entonces veremos el sistema cuando dictamina que tenemos que cerrar la posición que tengamos abierta. Y luego una táctica de cómo comprar y cómo vender. En el caso de las tortugas, ellos tenían limitados algunos mercados en los que operaba Richard Dennis, porque Richard Dennis al final pues, era un trader tan grande que tenía un límite para operar en algunos mercados. Entonces, si las tortugas hubieran operado, por ejemplo, en mercados de cereales, se hubieran pasado los límites normativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una posición que puedes mover al mercado, sí que tienes que tener ciertas estrategias para determinar cómo
cuando haya una instrucción de compra, cómo vas a entrar en el mercado a empezar a comprar sin alterar los precios o alterando los precios si así se determina. En el caso de las tortugas, normalmente cuando se daba una orden de compra, pues ellos tenían que comprar inmediatamente, pero ese mercado está extremadamente volátil, intentaban colocarse con órdenes limitadas en lugar de ir al mercado y moverlo aún más, ¿no? Pero bueno, tampoco es que tuvieran algo excesivamente desarrollado. Y luego, con el tema de los stops, ellos sí que lo que intentaban es no tener las órdenes de stop puestas con el broker para no dar a conocer, pues dado el tamaño de sus posiciones, dónde podrían salirse y ellos fijaban el punto en el que tenían el stop, pero cuando el mercado llegaba ahí, llamaban al broker y ejecutaban las operaciones, pero no antes. ¿De acuerdo? Esto sería lo referente al tema táctico. ¿En qué mercados operaban las tortugas, ¿no? Pues bueno, pues como comentaba antes, pues operaban en mercados muy descorrelacionados. En el Chicago Board of Trade, pues operaban renta fija con bonos a 10, futuros de bonos a 10 y 30 años. En el Chicago Mercantile Exchange, pues operaban distintas divisas y los futuros del S&P 500. En el COMEX operaban oro, plata y cobre, en el NYMEX operaban crudo y gas y en Nueva York operaban café, cacao, azúcar y algodón. Pues esto permite, pues al final, pues eso, el estar en mercados muy distintos, pues lo que comentaba antes, ¿no? Estar un poco más diversificado y luego había unas normas del tamaño de las posiciones que luego veremos en función de la correlación que pudiera existir con cada uno de los mercados con los que estuvieron trabajando. Entonces, lo más innovador para aquella época era que Richard Dennis determinó varios criterios de volatilidad para fijar el tamaño de la posición que los traders podían abrir cada vez que se daba una orden de compra o de venta, ¿no? Entonces, el primer parámetro que determinaba lo llamaba N, que es la volatilidad del mercado. Entonces, los que asistieron al curso de la semana pasada, si recuerdan, pues hablamos del ATR o el Average True Range o el rango verdadero de un valor. Entonces, ellos lo que calculaban es el ATR el promedio del ATR de los últimos 20 días. ¿Qué es el ATR? Pues es el rango que tiene un valor en una sesión, que será el mayor de cualquiera de los tres siguientes. Aquí podemos ver el gráfico. Entonces, si en la jornada de hoy los precios se han movido en un rango que han incluido precios del día anterior, el rango de ese día será la diferencia entre el máximo y el mínimo. Si ha existido un gap al alza, un hueco alcista, como podemos ver aquí, que el mercado cierra, por decir algo, a 100 y abre al día siguiente a 105 y por tanto hay un espacio en el que no se ha negociado nada, el rango real de ese valor no será entre el máximo y el mínimo, porque a lo mejor el máximo ha sido 106, el mínimo ha sido 103, pero el cierre de ayer fue 100. Por tanto, si el máximo del día fue 106, el mínimo 103 y el cierre de ayer fue 100, el rango real será 6, la diferencia entre el máximo de hoy y el cierre de ayer. Y otro criterio que puede ser el máximo valor de movimiento en un día sería en el caso que hubiera un hueco bajista, entonces la diferencia, se determinaría la diferencia por el mínimo de hoy y el cierre de ayer. Entonces, para determinar el ATR, pues será el mayor valor de uno de los tres, ¿no? Entonces, se determina cuál es el rango máximo que ha habido en una sesión, se hace el promedio de las últimas 20 sesiones. Entonces, si, bueno, por ejemplo, tomamos el S&P 500, eso, si entráis, por ejemplo, en Investing mismo, tenéis los precios ahí en tiempo real y depende de cómo lo tengáis configurado, en inglés o en castellano. Si lo tenéis en inglés, uno de los indicadores pues ya se llama Average True Range o ATR. Si lo tenéis en castellano, os pondrá rango verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, podéis poner el rango verdadero en un indicador, lo añadís al gráfico, por ejemplo, del S&P 500 y pongamos que el promedio de los últimos 20 sesiones sale 50. Eso quiere decir que en promedio, en los últimos 20 días, que sería un mes hábil,
el SP500, lo normal es que se mueva dentro de un día no más de 50 puntos. Entonces, ahí lo que hacía Richard Dennis es averiguar más o menos qué es lo que se puede estimar que ese mercado se puede llegar a mover en un día. Y ese es el riesgo que él va a tener. Ese riesgo, luego, ¿en qué lo traduzco monetariamente? ¿No? Porque yo ahora, por ejemplo, digamos, yo sé que el SP500, el promedio de los últimos 20 días es que se mueve 50 puntos en una sesión, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar en dinero, eso a cuánto equivale. Entonces, cada mercado de derivados, un punto tiene un valor distinto. Por ejemplo, en el caso del SP500, un punto equivale a 50 dólares. Por tanto, si el promedio de rank de variación del SP500 en los últimos 20 días ha sido 50 puntos y un punto vale 50 dólares, la volatilidad monetaria en ese mercado por un contrato equivaldría a 2.500 dólares, 50 por 50, ¿de acuerdo? Luego, ellos lo que medían, o sea, primero hemos calculado la volatilidad en puntos del mercado, luego se calcula esa volatilidad en puntos a cuánto dinero equivale y posteriormente lo que hacían es tomar un rango de volatilidad de la cartera. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tenían en cuenta? Pues lo que tenían en cuenta es que trabajaban con unidades. Una unidad aquí equivale al 1% del capital con la que trabajaba cada tortuga. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que la tortuga arranca el año con, el trader, con $1 millón, que era la cantidad normal, el 1% de $1 millón equivaldría a 10.000 dólares. Si el ATR promedio de las últimas 20 sesiones ha sido 46,68, luego os pondré un ejemplo en que es un ejemplo real y esa es la cifra de verdad, ¿no? El ATR justo antes de iniciar el desplome del mercado de febrero-marzo de 2020, el ATR del SP500, o sea, la fluctuación media del índice, era 46,68 puntos. Cada punto vale 50 dólares. Por tanto, ¿ellos qué hacían? Pues bueno, para calcular el riesgo que yo puedo asumir por cada unidad, tomo, ¿cuánto equivale una unidad? Pues una unidad son 10.000 dólares. Lo divido por el riesgo que implica cada contrato. Entonces sería 46,68, que es lo que fluctúa el SP500 en promedio en 20 sesiones, por lo que vale un punto de SP que son 50 dólares. Eso me daría 2.334 dólares. Entonces, 10.000 entre 2.334 equivale a 4,28. Entonces, ahí tengo que redondear a la baja. Por tanto, cada vez que yo opere con una unidad equivaldrá a 4 futuros de mini SP500. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos. Hemos calculado la volatilidad del mercado, cuántos puntos se suele mover el índice, en este caso estoy poniendo el ejemplo con SP500, pues en los últimos 20 días 46 puntos, luego esos 46 puntos equivalen a 2.334 dólares, porque un punto en el SP son 50 dólares, luego calculo eso en mi unidad de riesgo, que es el 1% de mi capital, cuántos contratos serían o que puedo negociar en ese mercado, sería 10.000 entre el riesgo monetario, ¿no? 2.334. Y eso me da 4,28 contratos. Por tanto, cuando entre en el mercado y compre una unidad, lo que haré en ese momento es comprar 4 futuros de mini SP. Si, por ejemplo, el mercado luego tiene una volatilidad más grande, pues me saldría una unidad más pequeña. Esto lo que me sirve es, pues en un mercado que tiene baja volatilidad, trabajaré con un apalancamiento más grande, y en un mercado con una volatilidad muy grande y por tanto el ATR a lo mejor en lugar de ser 46 es 100, pues en lugar de trabajar con 4 contratos me tocaría trabajar con 2, porque si el ATR fuera 100 por 50 serían 5.000 dólares, 10.000 entre 5.000, 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto era muy ingenioso y en los 80 pues era súper novedoso el hecho de que el trader decidiera trabajar con una cantidad de contratos más grande o más pequeña en función del riesgo que tuviera en ese momento el mercado. ¿De acuerdo? Porque ellos al final no calculaban volatilidad histórica, solo calculaban la volatilidad de los últimos
30 días con el ATR. Que el ATR era algo relativamente novedoso porque recordemos que lo inventó Wilder en el 78 y aquí estamos hablando de un sistema que Richard Dennis decidió enseñar en el 83, pero probablemente usaba desde antes, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades, pues es eso, una medida de riesgo y a las tortugas les dieron unas normas de cómo usar esas unidades en cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, ¿qué les fijaban? En un mercado concreto, si por ejemplo estoy trabajando con el SP500, lo máximo que yo puedo tener abierto son 4 unidades. Si estoy en un mercado muy correlacionado, por ejemplo, imaginemos que estoy haciendo futuros de 30 años y futuros de 10 años, lo máximo que podría tener abierto entre los dos contratos son 6 unidades. Entonces, si por ejemplo mi sistema me ha dado que estoy ya largo, estoy comprado de 4 unidades en el 30 años americano y luego me salta una orden de compra en el 10 años, lo máximo que podré comprar es 2 unidades, porque como los dos contratos están muy correlacionados, no puedo tener más de 6 unidades en un mercado que esté muy correlacionado. O sea, correlacionado significa que se mueven a la par, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo veis más claro, es el SP500 y el Nasdaq, ¿no? Sería muy extraño que el SP500 bajara un 5% y el Nasdaq subiera. Al final, hay valores de un índice que están dentro del otro. Por tanto, es sumamente improbable de que ante un desplome del mercado un índice caiga y el otro suba. Por tanto, si yo estoy muy cargado de riesgo con un índice, luego si asumo el mismo riesgo con otro índice, realmente estoy asumiendo un nivel de volatilidad en mi cartera por encima de lo deseable. Es por ello que lo que hacían es, bueno, pues si yo abro posiciones en 2 mercados muy similares, en el segundo mercado reduzco el tamaño con el que puedo operar. Si estoy trabajando en mercados poco correlacionados, pues por ejemplo, lo que sé, el oro y el cobre, entonces puedo llegar a tener una posición de 10 unidades. Y en una sola dirección no puedo llegar a tener más de 12 unidades. ¿Eso por qué lo hacen? Porque normalmente cuando hay un evento de riesgo muy grande, tipo un crash, ¿de acuerdo? Cae todo. Entonces, aunque luego las correlaciones, bueno, el mercado se vuelve a descorrelacionar, inicialmente todo va muy correlacionado, ¿no? Entonces puedes tener cualquier tipo de activo y entonces, pues tiene que ser, recordemos en febrero-marzo, ¿no? Pues caía todo, o sea, caía renta variable, caían materias primas, entonces en el momento inicial todo iba a la par y luego las cosas empezaban a descorrelacionarse, ¿no? Pero en momentos de muchísimo estrés, normalmente la mayor parte de activos van en la misma dirección, aunque no tengan nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, luego se fijaron unas reglas para poder ir ajustando las posiciones, ¿no? Entonces, en el caso de que una tortuga tuviera una pérdida del 10%, pues imaginemos que ha arrancado con $1.000.000 y pierde un 10% de su capital, la obligaban a trabajar como si solo tuviera $800.000, aunque su patrimonio real fuera de 900.000. Si posteriormente con esos $800.000 perdía otro 10% de su capital, en lugar de trabajar con 720.000, lo obligaban a trabajar con un 20% menos de los 800 iniciales. O sea, tendría que operar como si su capital real fueran solo $640.000, ¿vale? Entonces, un poco el concepto que hay aquí detrás es, bueno, si yo estoy en una racha perdedora, en lugar de incrementar mi operativa, lo que tengo que hacer es reducirla, ¿de acuerdo? Entonces, ese capital quedaba así hasta que finalizaba el año. Entonces, si una tortuga había tenido 2 incidentes seguidos de perder un 10% del patrimonio y había arrancado con $1.000.000, pues tenía que operar con el equivalente a 640.000 hasta que acabara el año. Y al finalizar el año hacían reset, volvían a empezar con el equivalente al millón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo fijaban los sistemas de entrada?
Entonces, ellos usaban dos sistemas y a las tortugas les permitían el poder elegir entre uno, el otro o una combinación de las dos indiferentemente, ¿no? Entonces, había el sistema 1, que es el de operativa a corto plazo, basados en roturas de 20 días. Y había el sistema 2, que era más a largo plazo, basado en roturas de 55 días. Entonces, lo que se usa es el denominado canal de Donnchad. Eso sale también, por ejemplo, si los que podéis mirando gráficos de Investing, también podéis dibujar el canal de Donnchad en uno de los indicadores que aparece. Al final, ese canal es algo muy simple, ¿no? Tú ahí dibujas el canal y tú le pones una cantidad de días. Pongamos, por ejemplo, 20 días. Luego veremos un gráfico, ¿no? Entonces, el canal lo que me dibujará es una línea superior en el gráfico en el que va reflejando cuál ha sido el máximo de las últimas 20 sesiones y una parte inferior donde lo que me refleja es cuál ha sido el mínimo de las últimas 20 sesiones, ¿de acuerdo? Y eso se va moviendo a medida de si esas cifras pues van variando, pero puede pasar que si estamos en un lateral estrechito que el canal no se mueva en varias sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, eso va muy bien porque yo puedo poner el canal en mi aplicativo y ya tengo las señales de entrada o salida de una manera muy, muy visual, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema 1 tenía una particularidad que no tiene el sistema 2. Entonces, recordemos, el sistema 1 me indica que yo tengo que comprar cuando el mercado en el que estoy operando rompe el máximo de los últimos 20 días. ¿Se ponía algún filtro? No se ponía ningún filtro. Entonces, si la orden de entrada era, yo qué sé, 4.150 del SP y el SP se mueve por cuartos, a 4.150,25 yo ya tengo que comprar. Entonces, cuando toca 4.125, pum, yo pongo una orden de compra y entro largo porque el mercado ha roto el máximo de los últimos 20 días, ¿de acuerdo? Intradía, no esperaba ni al cierre. Pero en el sistema 1 no haré caso a la ruptura si la anterior operación que he hecho siguiendo el sistema 1 ha sido ganadora. Entonces, el hecho de ignorar una orden puede implicar que yo me pudiera llegar a perder un rally alcista muy importante, porque imaginemos que la anterior operación he ganado dinero, pasan, yo qué sé, 3 meses, me salta otra orden de compra, pero como gané en la anterior operación, no hago caso a esa instrucción. Para evitar el que me pudiera perder un rally muy fuerte a largo plazo, lo que se instruía es que si se rompía el máximo en los últimos 55 días, se tuviera que comprar. Entonces, así evito el riesgo de perderme un movimiento mayor de mercado. Hay que recordar que esto, al ser un sistema tendencial, la mayor parte de los beneficios del sistema se agrupaba en 3 o 4 operaciones realizadas durante el año. Entonces, las tortugas podían hacer 40 operaciones, pero casi todo el resultado obtenido en el año se concentraba en 2 o 3 operaciones, o 4. Entonces, yo lo que no me puedo permitir es perderme un movimiento mayor de mercado. Por tanto, aunque el sistema me diera una instrucción de no seguir la orden de compra porque la anterior operación que había hecho siguiendo el sistema había sido ganadora, si rompo el máximo de 55 días, puedo incorporarme dentro del mercado. Por tanto, el sistema 1 simplemente es, cuando rompo el máximo de los últimos 20 días, compro, y si rompo el mínimo de los últimos 20 días, vendo. Y no sigo la instrucción de compra o de venta si la anterior operación ha sido ganadora. En ese caso, paso a usar el sistema 2. Entonces, si yo he tenido una orden de compra que no he seguido porque se ha roto los máximos de 20 días, pero la operación anterior ha sido ganadora, me tengo que esperar a que haya una ruptura del máximo de los últimos 55 días. Y ahí podría entrar en el mercado. Una vez entro, tanto en el sistema 1 como en el sistema 2, me pongo un stop equivalente a 2N. Y si, por ejemplo, he comprado en el sistema 1, que es ruptura del máximo de los últimos 20 días, pongo un stop de 2N y salgo cuando el mercado haga nuevos mínimos de los últimos 10 días.
En el sistema 2, pues es mucho más simple, simplemente es compro cuando el mercado rompe los máximos de los últimos 55 días y vendo cuando el mercado pierde los mínimos de los últimos 55 días. Y siempre, no hay ninguna excepción, o sea, siempre tengo que comprar cuando rompo el máximo de los últimos 55 días y siempre tengo que vender cuando rompo el mínimo de los últimos 55 días. Una vez he comprado, tengo que poner un stop equivalente a 2N. Recordemos que N es el promedio de volatilidad de los últimos 20 días. Entonces, eso estaba hecho para evitar de tener que en un pullback pues me saltara el stop. Entonces, la idea es que con un rango de la volatilidad de 2N, que es la serie de volatilidad de más de equivalente a 2 meses, pues evitar que me salta el stop por las fluctuaciones normales de mercado e intentar atrapar el movimiento completo. ¿Cómo proseguía? Entonces, cuando existía la señal, entonces ahora aquí os pongo, por ejemplo, un caso real que ahora veremos, es en febrero el 25 de febrero creo que es del 2020, cuando el mercado norteamericano se va para abajo y rompe los mínimos de los últimos 55 días, pues ahí tengo que vender. Si el mínimo era 2.976, perdón, 95,75, pues yo entraría en 2.976,5 vendiendo y luego voy aumentando unidades cada medio N. Entonces, si la volatilidad de los últimos 20 días es el equivalente a... Perdón, que estamos aquí comprando, perdón. Entonces, esto sería probablemente abril. Entonces, si la volatilidad en abril del año pasado era 85 puntos y el máximo era 2.976,25, pues cuando rompo ese máximo, compararía y entraría en 2.976,5. Y ahí añadiría una unidad. Y luego voy agregando unidades cada vez que alcance el equivalente al punto de entrada más 0,5N. Entonces, si N son 85,5 puntos, 0,5N sería alrededor de 47,5, ¿no? Entonces, sumo 2.976,5 más 0,5 por 85,5. Entonces, si el mercado llega a 2.019,25, añado una segunda unidad. Si el mercado alcanza 3.062, añadiría una tercera unidad. Y si el mercado llega a 3.104,75, añadiría 4 unidades. En función de la volatilidad de ese mercado, pues sabría cuántos contratos tengo que comprar. Luego os pongo un ejemplo y lo visualizamos un poco más claro. Ahora tengo claro que son muchos números y a lo mejor la gente se me pierde, pero bueno, luego vamos repasando y ya veréis que queda muy claro. Entonces, esto es el caso del sistema de entrada, ¿no? Recordemos, rompo el máximo de los últimos 55 días, entro con una unidad y luego voy añadiendo unidades cada vez que alcanzo 0,5 N por encima del último punto de entrada, ¿no? Hasta 4 unidades, que es el tope que puedo entrar yo en un solo mercado. Una vez he quedado cargado quiere decir que es que tengo el máximo de unidades en ese mercado, lo que tengo que pensar es cómo pongo los stops, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de stops con un mercado de petróleo a $28, esto ya será hace un tiempo. Entonces, imaginemos que pues en el mercado de petróleo rompe los $28,3, una ruptura del máximo de los últimos 55 días y que N en ese mercado es el equivalente a $1,2, ¿vale? Entonces, yo tendré que añadir posiciones cada medio N, entonces cada 60 centavos tengo que ir aumentando mi posición hasta llegar a 30,1. Entonces entro a 28,3 y pongo un stop. ¿El stop cuál es? 2N inferior al punto de entrada. Entonces, si N es 1,2, el stop lo pondré $2,4 por debajo del punto de entrada. Por tanto, a 25,1. Si el mercado llega a 28,9, el stop lo tengo que poner 2N por debajo de 28,9, en 26,5. Y ahí lo que tengo que hacer es subir el stop al mismo nivel de la segunda unidad de la primera unidad. Recordemos que la primera unidad el stop lo había puesto a 25,9,
pero al entrar con una segunda unidad, el stop de la segunda unidad me queda 26,5 y el de la primera unidad también lo subo. Si el mercado continúa subiendo y puedo comprar a 29,5, el stop me quedaría 2N por debajo de 29,5 y entonces pondría el stop a 27,1 y subiría el stop de la primera y la segunda unidad también a 27,1. Y en el caso de que el mercado continúe raleando y llegue a 30,1, ya estaría cargado con las 4 unidades y el stop de las 4 unidades la subiría a 27,7. Esto se hace para reducir el nivel de riesgo de la posición abierta, porque realmente aquí lo que estaría perdiendo es, si me saltara el stop en 27,7, 0,5N, que sería como el 0,5% de mi capital, aquí el 1, aquí el 1,5 y aquí el 2. Entonces, 2, 1,5, 3,5, 4,5, 5. Entonces, si realmente me salta el stop, acabaría perdiendo el 5% de mi capital en esta operación. O sea, el peor escenario posible, o sea, yo puedo tener, me puede ir mal la operación, entro a 28,3, el mercado no continúa subiendo, se cae y salgo a 25,9. He perdido 2N, que es el equivalente aproximadamente al 2% de mi capital. Pero claro, si el mercado sube y luego se gira, no pierdo el 2%, lo que acabaría perdiendo es el 5% de mi capital. Por tanto, estamos trabajando con un nivel de riesgo, por eso lo que hacen las estructuras es ir subiendo el stop. Hay otro sistema de stop mucho más agresivo que lo llamaban el whipsaw y también estaban autorizados a hacerlo. Y era que en el momento de entrar ponían un stop solo medio N por debajo del punto de entrada. Por tanto, si era $1,2 y ellos entraban a 28,3, ponían el stop 60 centavos por debajo del punto de entrada. En 27,7 sería el caso. Y luego, si ellos entraban, y ahí se quedaba el stop, ese stop luego no lo movían. Entonces, si el sistema me da sube y llega a 28,9, el stop lo dejo en 28,3 y el anterior se queda en 27,7, ¿no? Entonces, si me quedo cargado y llego hasta el mercado llega hasta 30,1, pues tendría un stop en 29,5, en 28,9, 28,3 y 27,7. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que en el caso de que el mercado se dé la vuelta, yo lo que perdería es 0,5N por cada posición, que es el equivalente al 0,5% del capital, perdería el 2%, no perdería el 5%, que es lo que perdía en el caso anterior. ¿Qué desventaja tiene este sistema? Que es muy agresivo, que como pongo un stop muy ajustado, pues sí que tengo el riesgo de que antes de que me dé la instrucción de salida me haya saltado 1 o 2 stops, porque poner el stop a medio N, pues realmente tengo unas probabilidades muy altas que hasta dentro de la misma sesión que yo pongo el stop me salte, ¿de acuerdo? Entonces, es una metodología muy agresiva. Entonces, yo sí que recomendaría, luego cuando veremos los ejemplos, bueno, os he preparado un par de ejemplos, ahí sí que nos damos cuenta de que este sistema de stops, en el ir subiendo, pero dejarlo 2N, alejado de la última posición que he tomado, tienes más probabilidades de tener operaciones con éxito que con este. Con este, lo que me puede pasar es que el mercado se me vuela, me han saltado los stops y yo me he quedado fuera y me he perdido el movimiento, ¿no? Entonces, en este tienes que estar muy de buenas para que compres y el mercado haga una subida explosiva y no me salte el stop, ¿de acuerdo? No es el sistema de stops que yo, por la experiencia que tengo, recomendaría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el sistema de salida? Pues en el sistema 1, que recordemos que era comprar cuando rompen los máximos de los últimos 20 días o vender cuando se rompen los mínimos de los últimos 20 días, la salida la hago, pues imaginemos que compro cuando rompemos los máximos de los últimos 20 días y el mercado se va para arriba, me quedo cargado, no me saltan los stops, entonces tengo que esperarme a salir cuando se rompan los mínimos de los últimos 10 días. Esto es muy complicado porque pues bueno, ayer, por ejemplo, pues os preparé un ejemplo real con el SP500 y luego veremos, pues puedes llegar a tener unas plusvalías descomunales y ver cómo se te evaporan, ¿no? Porque el mínimo de los últimos 10 días puede estar muy lejos de la posición actual, ¿no? Entonces, se requería muchísima disciplina para estar con unas plusvalías elevadísimas
y dejarlas pasar, ¿no? Entonces, mentalmente este sistema es complejo, ¿de acuerdo? Y con el sistema 2, pues sería lo mismo, ¿no? Yo compro cuando se rompe el máximo de los últimos 55 días y salgo cuando una vez quedado cargado se rompen los mínimos de los últimos 20 días, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que pasaba con este sistema, pues eso, pues al ser tendencial, cuando hay laterales, pues muchas operaciones salían mal y luego era muy complejo el aguantar con las posiciones abiertas hasta que diera señal de venta. Pero la diferencia, o sea, no todas las tortugas tuvieron éxito, ¿no? O sea, bueno, hay cierta polémica porque hay 2 libros sobre el tema del sistema de las tortugas. Uno que publicaron las tortugas en el 93, porque pasados 10 años pues ya tenían derecho a publicarlo, y otro que se publicó por una tortuga pues que no le fue muy bien y publicó un libro, y lo que comentaban las tortugas que luego publicaron el sistema de forma gratuita para que esa otra persona pues no se lucrara vendiendo el sistema, es que pues bueno, esa tortuga que intentaba vender el sistema realmente, como no se veían las reglas, pues no ganaba dinero, ¿no? Entonces, pues realmente la gracia de un sistema es que, aunque hay veces que sea antiintuitivo, pues hay que seguir el sistema, porque si no, pues ¿para qué lo haces, ¿no? Y normalmente la mayor parte de operadores en el mercado no suelen batir al índice, ¿no? Porque la intuición pues lleva a decisiones muy malas, ¿no? La gente al final se acaba moviendo por el miedo a la avaricia y eso pues no suelen ser muy buenos consejeros, ¿no? El otro día yo leí un informe de Fidelity que era muy curioso, en el que decía que los clientes que ganaban más dinero con ellos eran los muertos, ¿no? Entonces eso te quedas un poco perplejo. ¿Por qué? Porque los muertos son los únicos que dejan correr los beneficios y las pérdidas, dejan correr todo, ¿no? Porque ya no están. Pero realmente lo que venían a decir la gente de Fidelity es que el problema que existe es que cuando el mercado sube muchísimo, la gente suele precipitarse a vender y se pierden movimientos muy importantes del mercado, ¿no? Entonces, este sistema lo que te permite es poder aprovecharte de un gran movimiento de mercado, pero también te puede provocar que si el movimiento es más pequeño, pues te pierdas una parte muy importante del beneficio potencial que has llegado a tener, porque tienes que esperarte mucho a poder salir, ¿de acuerdo? Entonces, os paso ya a explicar, o sea, esto es todo el sistema, no tiene más. Realmente un buen sistema muchas veces acostumbra a ser relativamente simple. He visto sistemas ultra complicados y al final, por muchos indicadores, osciladores y temas que pongas, muchas veces no mejoras el sistema de trading que hayas puesto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de, pues os calculé en la debacle del mercado con la pandemia del año pasado, ¿qué hubiera pasado si hubieras usado el sistema de las tortugas con el sistema 2, el de 55 días, que es más fácil porque no tengo que mirar si la anterior posición fue ganadora, perdedora y tal, ¿no? Entonces, el mínimo de los últimos 55 días estaba aquí a principios de diciembre y se tocó, o sea, se rompió, se perforó a la baja alrededor del 25 de mayo. En este momento el ATR aún no estaba muy alto, la volatilidad luego subió y como podéis ver, pues el ATR, que me mide la fluctuación media del S&P 500 en un día, pues antes de la debacle pues estaba entre 30 y 40 puntos y en los momentos de máxima volatilidad pues llegó a superar o llegó a situarse en el entorno de 150 puntos, ¿no? Entonces, bueno, como la señal fue muy rápida, en ese momento el ATR estaba en 46,6 y el primer día que se rompieron los mínimos de 55 días se pudo vender una unidad. Entonces ahí lo que nos tocaba hacer era ponernos cortos de un futuro del mini S&P 500, ¿no? Al día siguiente, al caer el mercado 23,5 puntos por debajo del punto de ruptura, se pudo añadir una segunda unidad. Vemos que el mínimo de ese día fue ligeramente inferior al del día anterior y aquí solo se añadió una segunda unidad.
Y el día siguiente tenemos una vela muy profunda y ahí ya el mercado pues cae 23,5 y otros 23,5 y más, y se añade la tercera y la cuarta unidad. Y aquí os pongo el tema de los stops. Cuando yo añado la primera unidad, pongo el stop aquí en la S1, sería la línea punteada roja superior. Cuando añado en la unidad 2, fijo el stop en esta línea punteada que está por debajo de la primera, la S2. Y ahí tendría que bajar el stop 1 en el nivel S2. Y luego añado la unidad 3 y la unidad 4 y tendría que poner el stop de las 4 unidades que he cargado en el nivel S4, ¿no? Y como podemos ver, pues estuvimos de mucha suerte, ¿no? Porque el mercado hizo un pullback, un intento de recuperación fuerte y casi salta el stop, pero no llegó a tocarlo. Por tanto, nos quedamos abiertos con la posición bajista y el mercado luego continúa su tendencia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues ya el gráfico un poco más completo. Entonces, los 4 stops, que solo vale la última línea roja, ¿de acuerdo? Porque cuando el mercado cae, cuando voy añadiendo posiciones, voy poniendo el último stop fijado. Entonces, el último stop fijado es la línea S4, o sea, la línea punteada roja que está más abajo. No me salta el stop y el mercado se me viene para abajo, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tendríamos unas plusvalías latentes increíbles, ¿de acuerdo? Pero no me ha saltado la orden de salida, ¿no? El stop estamos muy lejos, pero cuando me dice a mí el sistema que yo tengo que deshacer mi posición. La salida es cuando el mercado toque el máximo de las últimas 20 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, ese máximo, que lo puedo calcular pues dibujando, por ejemplo, en el Investing el canal de Donchian y pongo 20 sesiones y le digo que solo me dibuje el high, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que como este máximo, por ejemplo, antes estaba aquí en niveles de cerca de 3.400, no se mueve porque el mercado se va para abajo y el máximo de las últimas 20 sesiones siempre es el mismo y cuando pasan 20 sesiones pues ya empieza a bajar, ¿vale? El máximo de las 20 sesiones estaba en 2.774 y en el momento que el mercado toca 2.774 tengo que recomprar las 4 unidades que he vendido, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí cómo hubiera ido la operación en términos reales, ¿de acuerdo? Entonces, el 25 de febrero tocamos el canal de Donchian, que es el mínimo de las últimas 55 sesiones, en 3.129,5, o sea, que sería este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, se activa la orden de venta. En ese momento, el ATR es de 46,6, que quiere decir la fluctuación que tiene ese mercado en promedio de las últimas 20 sesiones es de 46 puntos. Por tanto, lo que haremos es vender una unidad y añadir una unidad de venta adicional cada vez que el mercado caiga medio N, que sería 23,5 puntos aproximadamente, ¿no? Entonces, el 25 de febrero vendo a 3.129,25, que recordemos que es el siguiente tick al mínimo de las 55 sesiones, y pongo el stop a 3.223, que es 3.129 más 2N, ¿no? Pues si N es 46,8, pues 46,8 por 2 más 3.129. El 26 de febrero el mercado toca 3.105,75, lo que vemos aquí, el 26 de febrero, este punto de aquí, vendo otra unidad y fijo el stop a 3.199. Ahí lo que debo hacer es el stop que tenía el del 25 de febrero a 3.293, lo bajo a 3.199. Tengo la primera y la segunda unidad con un stop en 3.199. El 27 de febrero, que tenemos esta vela tan profunda, me salta la tercera y la cuarta unidad el mismo día. Entonces, a 3.082,25 vendo la tercera unidad y bajo el stop a 3.175 y ahí bajaría el de la unidad 1 y el de 2 ahí. Y el 27 de febrero también toca 3.058,75 y ya quedo cargado. Quedo vendido de 4 unidades con el stop a 3.152 para las 4 unidades. ¿De acuerdo? Y luego el 9 de abril se supera el máximo de 20 sesiones y recompramos a 2.774. Entonces, aquí pues la rentabilidad, habré ganado
unos 420 puntos, pero el mercado tocó casi los 200. O sea, yo llegué a tener unos beneficios de casi 1000 puntos. Y acabo con un beneficio de 400 y pico puntos con el total de unidades, ¿de acuerdo? Es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, yo me quedo cargado a niveles de 3000 y algo y el mercado toca a los 200 y luego yo deshago a los 274, es lo que tiene el sistema. Como el mercado rebotó muy rápido, pues me limita los beneficios. Pero bueno, también tuve un punto de fortuna en el que el stop de todas las posiciones no me saltó por muy poquito, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que me preguntaréis es, bueno, Joan, una unidad, ¿cuántos futuros son? Porque aquí el mercado no negocia en unidades, negocia en contratos, ¿no? Entonces, si yo tengo $1.000.000 y una unidad, el nivel del 1% es 10.000, yo lo que tendría que operar es 10.000 dividido 50 por 46,84, que es 2.334. Eso me daba 4,28, que es lo que hemos puesto en el ejemplo anterior al principio. Y eso quiere decir que cada vez que incorporaba una unidad, que vendía una unidad, lo que estaba haciendo es vender 4 futuros. Entonces, el 27 de febrero, cuando toco 3.058, estoy corto de 16 futuros de SP500, ¿vale? Que ya es una posición importante, ¿de acuerdo? Recordemos que un futuro del SP500 pues a 3.000 pues equivaldrá a 150.000 dólares, ¿de acuerdo? Entonces ya estaría en una posición bien apalancada de alrededor de pues 2.800.000 dólares más o menos, ¿de acuerdo? Entonces el apalancamiento que tengo al operar con futuros es relativamente grande, ¿no? Entonces, cuando me toca el stop, aquí estoy corto de 16 contratos, no me llega el stop, mercado se hunde y luego cierro aquí, 2.774. ¿Qué es lo que he ganado, Joan? Pues de la unidad 1, pues como estaba vendido a 3.129 y recompro a 2.774, he ganado 71.000 dólares. Con la unidad 2, 66, con la unidad 3, 61.000 y la unidad 4, 56.000. El resultado total de la operación es 256.000 dólares, ¿de acuerdo? Pues una cifra nada despreciable. Ahí habría que restar los gastos, pues bueno, para operar con futuros, pues los clientes, bueno, recordar, los clientes en Colombia tienen la opción de abrir una cuenta con la oficina de representación del banco y a través del banco en España pueden negociar derivados o acciones o cualquier instrumento en mercados internacionales. Y en Chile y en Perú, pues actualmente no podríamos operar con derivados, pero bueno, pues esta misma operativa no hace falta hacerla apalancada y se puede hacer con acciones tranquilamente. Entonces yo lo estoy explicando en futuros porque Richard Dennis operado futuros, pero esto lo podéis trasladar a cualquier mercado y no hace falta que tengáis una operativa apalancada, ¿de acuerdo? Entonces, luego seguiríamos, por ejemplo, y dije, bueno, ya que hemos hecho el ejemplo bajista, vamos a ver qué hubiera pasado más adelante, ¿no? Entonces, pues la siguiente instrucción que dio el mercado siguiendo el sistema de las tortugas, el sistema 2, con rupturas de 55 días, es que me dio una orden de compra a niveles de 2.900 y pico. Entonces, aquí fijo lo que es el canal de Dongchan, que es los máximos de las últimas 55 sesiones. Este día compro la primera unidad, este otro día, el día siguiente compro la segunda unidad, 2 días más tarde compro la tercera unidad y este día compro la cuarta unidad, ¿de acuerdo? Y luego voy fijando los stops 2N por debajo, ¿no? Aquí el stop no me salta, recordemos que pongo el stop de todas las unidades en el último nivel, no me salta por un punto. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo real, ¿eh? O sea, esto, bueno, real, no es que lo hiciera, pero realmente siguiendo el sistema con un mercado real, ¿qué es lo que me hubiera pasado si yo estuviera operando el sistema de las tortugas en el SP500 el año pasado? ¿De acuerdo? Pues aquí no me salta de milagro el stop y ¿ves? Pues bueno, aquí podéis verlo un poquito más claro. El 25 de mayo compra 2.976,5. Aquí el ATR estaba en niveles de 85, por tanto, medio ATR era 47. Entonces, el 26 de mayo, cuando sube 47 puntos, compro la segunda unidad. El 28 de mayo es cuando llega a 3.062, compro la tercera unidad.
y el 3 de junio, cuando llega a 3.104,75, compro la cuarta unidad. Y el stop en todos los futuros que he comprado lo dejo aquí en la línea S4, ¿de acuerdo? Y aquí lo que os he dibujado es, la parte de arriba es el canal de Donchian de 55 sesiones y la parte roja de abajo es el canal de Donchian de 20 sesiones, que es el mínimo de los últimos 20 días. Y la señal de salida se ejecuta al tocar el mercado 3.326,25, pues en septiembre. Realmente aquí abro una posición en mayo y estoy abierto hasta septiembre. Realmente el mercado sí que se va, llega a estar 200 puntos por encima del punto en el que cierro yo, o algo más de 200 puntos, pero bueno, no es tanto como los 500 de la anterior vez, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver un poquito a nivel histórico un poco mejor, ¿no? Entonces, esto sería la zona de mínimos de febrero-marzo. Aquí las cuatro unidades que compro y la orden de venta que se me ejecuta en 3.326, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado, ¿cuál hubiera sido? O sea, recordemos, con la debacle hubiéramos ganado $250.000. Con la subida, que es la siguiente señal que da el sistema, entra a 2.976,5, luego a 3.019, 3.062, 3.104, el stop de todo lo dejo en 2.933,75 y el 9 de septiembre me salta el stop. ¿Cuánto equivalería aquí una unidad? Como había mucha más volatilidad, porque el ATR en lugar de ser 46 es 85, lo que me permite el sistema es trabajar con 2,3 contratos, porque 10.000 entre 50 por 85, que son unos $4.000, me permite un poquito más de $4.000, me permite trabajar con 2,3 contratos. Tengo que redondear a la baja, lo que quiere decir es que con la primera unidad compro 2 contratos, los otros 2 y 2. Entonces, como la volatilidad es prácticamente el doble, aquí estamos trabajando con la mitad de contratos, ¿de acuerdo? Y el resultado de la operativa pues es un beneficio de $114.350. Si estuvierais trabajando con renta 4 banco, cada contrato os cobraría unos $15. Entonces, en gastos, pues al final estaríais comprando 8 contratos, en total, pues 16 contratos por 15, $240. O sea, hubierais ganado $114.110. ¿De acuerdo? Entonces, el componente del coste es muy reducido y prácticamente no tiene ningún impacto, ¿no? Entonces, esto sería un poco, ¿no? O sea, la idea que tenía yo para hoy para ustedes es un poco enseñarles cómo funciona el sistema de trading completo. La mayoría de tortugas luego, pues algunas continuaron haciendo trading y fueron evolucionando su sistema, no están usando este sistema concreto, sino que lo fueron adaptando, y la idea no es seguir exactamente esto, sino simplemente entender cómo ha funcionado un sistema de trading exitoso en el pasado, que no tiene por qué serlo, pero bueno, aquí os he puesto yo unos ejemplos que dije ayer. Bueno, vamos a probar qué es lo que hubiera dado el sistema de las tortugas operando SP500 durante un año tan complicado como el año pasado, y por poco, pero pues funcionó fantástico, ¿no? Porque en 2 operaciones, pues 2 operaciones con éxito, con un resultado de pues unos $370.000 de plusvalía, más o menos, ¿de acuerdo? Pero repito, o sea, la idea es que simplemente se queden con cómo funciona un sistema de trading y ustedes luego, pues con los conocimientos que tengan de análisis técnico, lo adapten a sus necesidades, ¿no? Es muy importante, pues, si usan softwares como el Metastock, pues hagan un análisis. El Metastock lo que te permite es programar unas instrucciones de orden y compra en función de los indicadores, y luego te sale un reporte de
cómo hubiera funcionado el sistema que has diseñado, ¿no? Ese reporte es vital, ¿no? Porque ahí te dice, por ejemplo, número de operaciones consecutivas de pérdidas, máximo drawdown, que es la máxima pérdida que en un periodo ese sistema te podría haber producido, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que probamos este mismo sistema a 10 años, ¿no? Programamos todas las órdenes de compra y venta y me sale 10 operaciones consecutivas de pérdidas. Pues eso es muy conveniente tenerlo en cuenta porque muy poca gente es capaz de tolerar 10 operaciones consecutivas de pérdidas. Pues a lo mejor puede implicar 2 años seguidos perdiendo dinero, ¿no? Entonces, cuando lo lees es fácil, vivirlo es mucho más complicado, ¿no? O un drawdown que a lo mejor implique que arranco con 1000 y llego a estar perdiendo en 40% y tengo solo 600. Luego, para recuperarme de eso, tengo prácticamente que doblar, ¿no? Entonces, el que entra al diseño de sistemas de trading es muy importante que en el diseño vaya viendo los reportes para tener una indicación de más o menos cómo se podría mover ese sistema, ¿no? Por ejemplo, este que es tendencial, en movimientos que ha pasado el último año, como ha habido tendencias muy violentas y acusadas, pues estos sistemas brillan, ¿no? Pero en momentos que el mercado se pone muy lateral, estos sistemas suelen funcionar bastante mal, ¿no? Entonces, es bueno sacar un testeo de un mercado completo, ¿no? Un ciclo alcista, bajista, que probablemente entre medio tendrá laterales grandes, para entender muy bien a qué es lo que te expones cuando vayas a usar un sistema para operar. Y básicamente yo creo que sería eso, ¿no? Yo, si quieren ahora, pues les dejo que si quieren hacer alguna pregunta. Vale, aquí es cómo se establece el valor de N. N es el ATR20. El ATR es el rango verdadero de una acción, que es lo que comentaba aquí. Entonces, lo que se tiene que calcular es cuánto es lo máximo que fluctúa una acción en un día, que será el valor más alto de D1, D2 o D3, o sea, el valor más alto entre el máximo y el mínimo del día, el valor más alto entre el cierre de ayer y el máximo de hoy, o el valor más alto entre el cierre de ayer y el mínimo de hoy. Entonces, el promedio de ese valor más alto, yo aquí solo cojo uno, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, el D1, imaginemos, y entonces tomo esa cifra de los últimos 20 días, hago el promedio y eso será N, ¿de acuerdo? A medida que la volatilidad sube, N también subirá, ¿no? Entonces, lo vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí el mercado se pega un castañazo impresionante y el ATR20, que es lo que vemos aquí, ATR20, que esto lo podéis sacar en Investing mismo, pues era 40 y se va a 150, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me limita luego es el número de contratos con los que voy a operar, porque ese mercado tiene mucho más riesgo, ¿de acuerdo? A ver si hay alguna pregunta más. A ver. ATR o RSI, cuidado. O sea, nosotros lo que estamos... Wilder tiene varios indicadores. El ATR, que simplemente es un indicador de volatilidad. El RSI, que es el Relative Strength Index, que es para generar órdenes de compra y venta y detectar cuando el mercado está sobrecomprado y sobrevendido, pero que son dos cosas distintas, porque uno lo indico para ver cuál volatilidad tiene el mercado y el otro es para entrar y salir del mercado. Y luego tenía el parabólico y luego tenía el ADX. ¿De acuerdo? El parabólico, yo la experiencia que tengo pues no es muy buena, pero el ADX es muy útil para meterlo dentro de sistemas de trading. Pero cuidado, porque el ADX lo único que te indica es cuando está entre 20 y 25 hay tendencia, pero suele ser un poco lento a veces, ¿no? Entonces es bueno combinar el ADX con un canal de Dongchan, ¿no? Cuando te rompe un máximo relativo y el ADX está por encima de cierto valor, pues uso una metodología u otra, ¿vale? Pero son complementarios, no es uno u otro, ¿vale? Aquí. El canal de Dongchan se debe ver en qué rango de tiempo. Pues sí, a ver, lo que os comentaba, hay el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, el canal de Dongchan es de 20 sesiones. En el sistema 2, el canal de Dongchan es de 55 sesiones. Si uso el sistema 1, uso el canal de Dongchan de 20 sesiones para generarme la orden de compra o de venta, y luego el de 10
para tener el punto de salida, porque si yo me he quedado comprado, la salida será el mínimo de los últimos 10 días. Pero si estoy usando el canal el sistema 2, que es el downtrend de 55, o sea, por ejemplo, aquí vendo cuando hace el mínimo de 55 sesiones, la salida es el máximo de 20 sesiones, el canal de downtrend de 20 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema 1 es downtrend de 20 y 10 y el sistema 2 downtrend de 55 y 20. Vale, pues si no hay más preguntas, pues les recuerdo que este vídeo pues lo vamos a colgar en los canales de YouTube de Renta 4 Corredores de Bolsa Chile, Renta 4 SAP Perú y Renta 4 Global Fiduciaria Colombia, y que les esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana en Perú y en Colombia, a las 9 de la mañana en Chile. Lo ponemos por la mañana porque hay una diferencia horaria entre 6 y 7 horas con España. Luego, si a esa hora pues no les acomoda, pues lo podrán ver en diferido. Pues eso, pues les invitamos el jueves próximo a las 8 o a las 9 de la mañana, en función del país que estén, a la conferencia que dé Eduardo Faus para darles las perspectivas de mercado según un análisis técnico para los próximos meses. Pues muchas gracias por su atención.